Tenemos ahora 90 minutos que vamos a dedicar, si os parece, a una entrevista con el maestro Vedanta, Advaita, Sesa, Iván Oliveros. Supongo que muchos de vosotros lo conocéis, otros no. Ya sabéis que yo provengo más, como muchas de las personas que hemos practicado mindfulness o que estamos involucrados en el mundo de mindfulness, venimos más de la tradición budista, pero es cierto que la tradición Vedanta Advaita no se conoce tanto en general en Occidente. Sin embargo, tiene algunos aspectos que a mí personalmente me parecen que producen una aportación muy valiosa, que en muchos temas hay una gran coincidencia, Sesa nos dirá, también con la tradición budista, en otros no tanto, y que en cualquier caso puede ser muy útil para el ser humano del siglo XXI, que está sometido a unas situaciones tan cambiantes, de tanto estrés, tan complejas como las que estamos hoy en día. Es en ese contexto en el que nosotros estamos trabajando en traer algunos de los aspectos de la sabiduría del Vedanta Advaita a, como os decía, a la psicología, con Imanol Osaka. Luego haremos un taller breve de cognición eficiente. Pero en esta sesión lo que vamos a hacer es, insisto, en estos 90 minutos, dejaremos unos 10-15 minutos al final para preguntas y respuestas e intentar casi maratonianamente hacer un resumen, ¿no? Una visión de lo que sería el Vedanta Advaita. Yo voy a hacer algunas preguntas, Sesa nos contestará, pero vamos, una cuestión muy informal. Yo te preguntaría, Sesa, que nos encuadres un poco el Advaita, en qué época surge, de alguna forma qué características tiene, cómo podríamos en 5 minutos situar a la mayor parte de las personas que supongo que están aquí, que no han conocido nada del Vedanta Advaita, cómo podríamos hacer una primera introducción, una primera cercanía al tema. Sí, hace ya miles de años, los primeros arios venidos del norte de Asia conforman una estructura medianamente cultural, filosófica, una tradición basada en una serie de textos que se llaman los Vedas, el Rig, el Sama, el Yagur y el Atharva Veda. Estos son libros no son libros filosóficos como tal, no son libros trascendentes, son cuentos, historias, formas de acercamiento a la divinidad vista como la naturaleza. La percepción que tenían los antiguos era que la naturaleza está viva y se hacían himnos y glorificaciones. Los libros básicamente tratan sobre estos temas. Y con el paso de los años estos libros se fueron reinterpretando y aparecieron lo que se llaman los Upanishads. Los Upanishads son interpretaciones más filosóficas, son tratados más profundos, lo que en nuestro argot llamaríamos filosofía, lo que llamaríamos ética, inclusive un poco lo que llamaríamos cosmología. Y poco a poco fue evolucionando a diferentes niveles hasta que llegó a producirse una tradición consistente. El nombre de los dioses cambió con el tiempo, pasó de Prajapati y finalmente quedó en Brahman, el dios creador, la esencia una. Y finalmente podemos decir que el Advaita resume como trasfondo básico el análisis profundo de lo que en Occidente se llamaría la atención. Si algo queda como trasfondo de todo este proceso de milenios en donde pensadores de todo tipo empezaron a afianzarse, más que todo finalmente hasta Sankaracharya en el año 700 después de Cristo, lo que queda finalmente es un compendio muy intenso, muy claro, muy interesante respecto a lo que es la atención. En eso termina básicamente la Advaita. Desde la perspectiva más externa, luego entraremos a las enseñanzas puras de la Advaita, pero quizás algo que nos llama la atención de los que venimos de las tradiciones más budistas es la ausencia de linaje en el Advaita, ¿no? No hay una tradición, no hay una, digamos, transmisión de maestros a discípulos, por lo menos tan clara como hay en otras tradiciones budistas. ¿Puedes comentarnos algo más de los maestros del Advaita, esta ausencia de linaje, ¿Qué razón tiene de ser y cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Hay un Advaita que es el ortodoxo y hay un Advaita que es el heterodoxo.
El Advaita ortodoxo se rige por ciertos lineamientos propios de la tradición milenaria, pero no se plantea claramente, y menos en el heterodoxo, lo que se llama en el budismo el Sangha, que es la comunidad, la agrupación de bhikkhus, de monjes, y tampoco hay lo que es el linaje. Eh, Tampoco existe una tradición ritualística y una serie de dogmas sobre los cuales se interpretan como axiomas la base de su filosofía. Así entonces, el Advaita simplemente es como cuando llueve en el desierto y aparecen flores, matas que antes durante años no habían aparecido. Y de esa manera emergen espontáneamente personajes como por ejemplo Ramakrishna, como Ramana Maharshi, como Nisargadatta, como el mismo Krishnamurti. Personajes que de una manera han tenido la experiencia profunda de la no dualidad que es la base esencial del pensamiento del Advaita. Es decir, es Advaitín no quien por linaje, porque sus padres o su maestro lo ha sido, no es Advaitín quien está en una comunidad de Advaitines, que no existe eso. No es Advaitín el que tiene una suerte de ritos o una serie de dogmas y los maneja y los interpreta, sino que es Advaitín quien ha tenido la experiencia profunda de la no dualidad. Eso se da en cualquier momento, se da en cualquier lugar, sin importar la condición, el género, inclusive la época. De tal manera que extrañamente siempre hay personajes, pasados unos pocos años, que logran de alguna manera manejar el estandarte propio de la no dualidad en su experiencia cotidiana y se convierten en advaitines. Y esa tradición, como la experiencia es la misma, entonces ella se mantiene. Y enganchando con lo que nos comentabas, ¿cuál considerarías que es la enseñanza básica nuclear, la más importante de la Advaita? ¿Cómo podríamos resumirlo de la forma más sencilla y entendible posible? Yo creo que lo más importante es el manejo de la atención. La atención es como, en ciertos juegos, como un joker, como un comodín. Hay juegos de cartas que usan el comodín y reemplazan una carta por otra, como el Rummy, por ejemplo. Hay una cosa que es importante en el trasfondo de la Advaita y es el concepto de la atención. La atención es una actividad que está presente en todos los ámbitos. No hay un ámbito en donde la atención no esté presente. Está presente en la educación, está presente en la sanidad, en la política, en la cultura, y se convierte en una especie de eje transversal sobre el cual todas las operaciones que definen síntesis, comprensiones, pues se desarrollan. El análisis que hace el Advaita sobre la atención es profundamente interesante porque incluye conceptualizaciones e ideas que no están desarrolladas muchas veces en Occidente y los únicos que se acercan son las proyecciones propias del taoísmo o los grandes libros o los grandes pensadores budistas. Pero esencialmente el Advaita es un tratado de la atención en sus diferentes condiciones y características. ¿Puedes explicarnos más las diferentes características, estadios o grados, como quieres llamarlo, de la atención? Sí. Nosotros en filosofía, en Occidente, establecemos un paradigma en el que existe un observador, conocedor activo, quien conoce el sujeto, el yo, el ego, y tenemos un entorno que éste puede conocer que es lo conocido, los objetos de percepción, cualquiera que estos sean, físicos o ideales. Este es el panorama que tenemos en Occidente. Hay conocedor y hay conocido. La naturaleza sustancial de la realidad puede ser ideal o real. No pasamos de nada más. Luego ya jugamos a relacionarlos unos con otros. Los platónicos y los aristotélicos
los fenomenalistas, los empíricos, etcétera, todos juegan con estos elementos básicos. Todos estos consideran que el perceptor siempre es diferente de lo percibido, que el conocedor es diferente de lo conocido, que ustedes son diferentes de mí, que ustedes son diferentes de las paredes, que las ideas que ustedes tienen son suyas, pero son diferentes de las ideas que tiene otra persona, y que diferentes ideas de ustedes mismos son diferentes también. Hay un sesgo de diferenciación establecido, básico, esencial en la filosofía occidental, a la que llamamos dualidad, o se le llama dualismo filosófico. Este dualismo filosófico implica que la atención está depositada en el perceptor, que este perceptor toma la imagen de los objetos, se retira la imagen de los objetos y él la analiza. Le llamamos subjetivismo, o que la imagen de los objetos viene a mí misma por sí sola y le llamamos objetivismo. Son grados, análisis que hace la filosofía. Pero básicamente existe una entidad consciente, un individuo, un sujeto que tiene la capacidad de conocer, que es el ente activo. A esa forma de atención donde el sujeto claramente establece que es diferente de lo conocido le llamamos dualidad. El Advaita va más lejos de esta premisa. Es una de las grandes ventajas del Advaita, que plantea la posibilidad de que haya otros tipos de distribución de atención, no solamente el dual. Se habla de eficiencia cognitiva en cuanto a que la atención puede ser cada vez más eficiente y lo que hace es cambiar la relación entre conocedor y conocido, creando nuevas pautas, creando nuevos paradigmas, creando nuevos elementos, nuevos algoritmos de percepción. Cuando, por ejemplo, ustedes se concentran leyendo un libro o viendo una película de televisión o se concentran mientras yo les hablo, les habrá pasado que por momentos ustedes son conscientes, pero no son conscientes de que son conscientes. Es una cosa paradójica. Es absurdo, pero es real. Es algo que les pasa todos los días. Ustedes, si están completamente concentrados en lo que les digo, son conscientes, pero no son conscientes de que son conscientes. Es decir, el sentido protagonista desaparece. La conciencia es libre de que haya alguien que sea quien conoce. Esta forma de percepción, la que llamamos más eficiente, le denominamos un tipo de percepción total. Es lo que comúnmente y frecuentemente se denomina concentración. En el mundo interior, esta concentración que se da en el ambiente externo, en el ambiente interno la concentración cuando los sentidos se desconectan le llamamos vacuidad. Es lo que en el budismo se habla de vacuidad, que desafortunadamente no se aclara a profundidad. Vacuidad es un entorno donde hay perceptor, pero no hay objetos de percepción, mientras que la concentración es un entorno donde hay objetos de percepción, pero no hay perceptor. Y existe a su vez un tercer nivel de atención, mucho más eficiente que este previo, al que le llamamos no dual, en el que el perceptor ya no está como en la dualidad saltando de objeto a objeto y es independiente de lo que conoce, no está diluido en el campo externo o no está presente con ausencia de contenidos mentales en el interno, sino que en cambio de ello, el perceptor está en todas partes del campo. Es muy parecido cuando ustedes empiezan a emborracharse, cuando toman más de una copa, 5 o 6 cervezas, 4 o 5 brandis, una cosa así por el estilo. Cuando ustedes están alegres, la sensación de límite psicológico empieza a perderse. La sensación de delimitación del perceptor en una zona del campo se diluye y el perceptor hace parte de todo el campo de cognición. Cuando el perceptor hace parte de todo el campo de cognición, entonces el perceptor es él mismo, pero a la vez es no diferente de aquello que conoce. Es un estadio donde simultáneamente hay la diferencia y simultáneamente hay la identidad. Esa extraña forma de percepción en donde hay diferencia y a la vez identidad entre conocedor y conocido es lo que llamamos no dualidad. Y tiene dos formas de presentación, en un campo abierto y en un campo cerrado.
Estos tres elementos, la distribución dual, la distribución total y la distribución no dual, son los maravillosos aportes que la Advaita traduce sobre la cognición y en el comportamiento humano. Entonces, de alguna manera, el objetivo sería entrenar la atención de forma eficiente para ir pasando de una atención dual a una total a una no dual. Exactamente. De alguna forma. Exactamente. El concepto de atención eficiente lo que haría es derivar en una forma de cognición o una forma de recognición o una forma de cognición más estable, más firme, donde aparezca el mundo dual, el mundo total y finalmente el mundo no dual. Y sobre esta estructura que empezamos a vislumbrar, teórica, ¿cómo es la práctica? ¿Cómo, me imagino que en un primer paso uno intenta avanzar de la atención dual a la total y supongo que con mucho tiempo de la total a no dual. ¿Cómo serían las prácticas? Porque también has hablado de práctica externa e interna. ¿Puedes ponernos algún ejemplo, una descripción teórica y quizás hacer alguna práctica para intentar conectar un poco con eso? La práctica interior que lleva a una atención eficiente tiene ciertas complejidades, básicamente porque desvanecer la representación cognitiva dual es muy difícil. Las personas suelen hacerlo, por ejemplo, con el licor o con las drogas. El licor o la droga tienen la capacidad de adormecer la actividad dual, es decir, repliega el sentido del yo, lo aquieta o lo anula. Y de esa manera entonces da puertas a ciertos estadios cognitivos diferentes. Pero sin la ayuda del yagé o sin la ayuda de la droga o sin la ayuda del licor, el medio sobre el cual Occidente se desarrolla es el esfuerzo que deriva en la disciplina. Entonces, el esfuerzo se convierte en algo contraproducente para poder diluir el sentido yoico, el sentido diferenciador de la cognición. E inclusive la disciplina se convierte en algo contraproducente para poder lograr esta dilución egoica. Entonces ustedes imagínense absolutamente desesperados por intentar dormirse a toda costa haciendo una competición para quién se duerme primero. Cuando yo era pequeñito con mis hermanos hacíamos apuestas. Mi papá roncaba muchísimo. Entonces hacíamos apuestas por quién se dormía primero. Porque quien pillaba el ronquido ya no dormía. Porque era como una locomotora. Ustedes imagínense el esfuerzo que implica querer dormirse y se darán cuenta que lograr el estado es imposible. Es imposible. Yo de pequeñito, por ejemplo, ponía un brazo y decía, voy a mover este brazo sin yo querer moverlo. Pero cada vez que quería mover el brazo, siempre había alguien que quería moverlo, excepto que estuviese distraído. La mayoría de las estructuras prácticas intentan diluir la estructura dual en la que el sujeto es diferente del objeto a través del esfuerzo, a través de la disciplina. Y eso es como estar borracho, querer quitar la molestia y tomar algo líquido y que ese líquido sea otra vez más alcohol. Entonces lo que hacemos es introducir más caos en el sistema y al final lo que aparece son todo tipo de patologías, todo tipo de procesos basados en la fantasía o en la imaginación que evidentemente no son estados superiores de cognición, lo que solemos llamar orgasmos espirituales, en donde la persona cree que ha logrado algo cuando en el fondo lo que ha hecho es exacerbar un estado emocional bajo la creencia de que ha ido más lejos de donde evidentemente puede ir a través del esfuerzo que produce la experiencia. Entonces, la ruptura del sentido egoico es lo más complejo. Dese cuenta cómo la ruptura consciente para entrar al sueño se hace de manera espontánea o cómo la ruptura volitiva se hace de manera espontánea cuando ustedes entran en concentración. Nadie puede obligarse a entrar en concentración, porque si se obliga no entra, porque está la persona implícita como
como elemento diferenciado en ese proceso. Entonces el mayor inconveniente es ese. Lo que me planteas es, ¿qué hacer entonces? ¿No es cierto? Toda disciplina no sirve, ninguna. Lo que nos hace es crear hábitos. Nuestras respuestas finalmente nos llevan a que sean basadas en esos estímulos iniciales. Y uno se pregunta entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder fracturar, para poder romper el sentido egoico? Entonces nos vamos a un punto que es donde empieza el Advaita a trabajar y planteamos la necesidad del reconocimiento de algo que denominamos el presente, es decir, básicamente aprender a estar atentos a lo que llamamos el presente. El presente es el conjunto de acontecimientos que surgen sin necesidad de que emerjan por voluntad del individuo. Por ejemplo, este instante no nace por voluntad de ustedes. El universo ha confluido para que este instante ocurra ahora. Y cuando termine la charla, el universo confluirá para que aparezca otro evento, que es salir o la siguiente charla que va a haber. La capacidad de detectar el presente y no querer modificarlo, ese sentido de contentamiento, de aceptación, de entrega, que se parece a lo que se llamaría en el budismo la karuna, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le llaman? Compasión, esa cosa de compasión, eso. Entonces, esa sensación de compasión, que no es emocional ni es ética, es la sensación de aceptación de este instante como es, porque es que no hay sino esta opción. Ustedes estando sentados aquí podrían pensar en 1000 cosas más, en vez de poner mi atención. Pero entonces, ¿para qué vinieron? La lógica lleva a que hay que aprovechar este instante, como aprovechamos el instante de comer o el instante de ir al baño o el instante de dormir, lo aprovechamos. Ese sesgo de aceptación, de entrega, como uno entrega el amor a quien quiere, que es natural. Lo que no se puede es entregar el cariño a quien no lo posee, a quien no se puede otorgar a quien no se quiere. La experiencia de otorgar, la cognición al instante que corresponde, que no emerge por voluntad mía, sino que surge de manera natural, a eso le denominamos presente. Entonces surge la necesidad, entre comillas, compasiva, de estar haciendo lo que hay que hacer, de aceptar lo que está ocurriendo, de ser conscientes de que si nos distraemos de ese instante, lo que tenemos es que recapitular y irnos a lo que corresponde. Empezamos a tener criterios de discernimiento para poder otra vez regresar al momento presente y así una y otra vez. No es un proceso compasivo desde el punto de vista emocional, es un proceso de aceptación de la vida, de aceptación del instante, que si lo que viene ahora es trabajar, pues toca porque es lo que debe hacerse. Porque es a lo que la vida me ha mandado en este instante, es la responsabilidad de vida que tengo en este instante. Esa aceptación se convierte en compasiva. Esa entrega del sentimiento a quien se ama se convierte en compasivo. Ese hacer lo que debo hacer en el instante se convierte en compasivo. En eso podríamos, hay coincidencia, entendernos. La dificultad de la ruptura del proceso egoico para poder subbajarlo, para poder desvanecerlo, empieza necesario con un proceso básico de atención asociado a lo que denominamos el presente. Y cada vez que nos damos cuenta que nos salimos de este entorno, redirigimos la atención para localizarnos en él. Y como es un entorno que se experimenta, como es un entorno que vive sin esfuerzo, se convierte en un entorno que se experimenta sin esfuerzo. ¿Me siguen? Esta es la clave. Como es un entorno
que existe sin esfuerzo es un entorno que acaba conociéndose sin esfuerzo. El impulso volitivo asociado a la meta por el esfuerzo y la disciplina que posee el yo es lo que construye el yo. El yo no es diferente al esfuerzo que él tiene por conocer, porque él tiene por creer que conoce. Eso es el yo. El yo no es diferente de la voluntad. Entonces, erradicando el esfuerzo por conocer al presente, erradicando el esfuerzo por saber que el presente existe, porque él existe por sí mismo, no se requiere de la voluntad para poder atesorarlo y para poder conocerlo. Entonces aparece la concentración. ¿Podrías ponernos algún ejemplo, una práctica corta de cómo se puede pasar o cómo intentáis? Sí. Voy a intentar fracturar el sentido del yo en ustedes. ¿Qué es fracturar el sentido del yo? Fracturar el sentido del yo es que ustedes no se sientan independientes de aquello que conocen, de aquellos que perciben, que no haya sentido volitivo, que no haya sentido de esfuerzo, que no haya sensación de estrés en la percepción, que no haya diferenciación entre conocedor y conocido. Para eso, voy a aprovechar que para todos ustedes es frecuente la concentración. Todos ustedes son capaces de concentrarse en diferentes ámbitos de la vida. Todos. Y vamos a usar algo que nos permite bajar las defensas. Es el juego. Vamos a jugar a una cosa sencilla. Hablar de juego implica necesariamente divertirse, no esforzarse, tranquilizarse. Yo les voy a dar una serie de pensamientos a los que ustedes tienen que atender. Vamos a construir conceptos, ideas, entornos. Ustedes cada uno pueden hacerlo como lo deseen. Les voy a llevar a que estén presentes y atentos a lo que les solicito. Lo que les solicito es simpático, entonces el juego los va a llevar a que estén constantemente en ello. Y sin darse cuenta, se van a concentrar. ¿Cómo saber que están concentrados o cómo saber que la mente está eficiente o ha tenido un rasgo eficiente? Fácil. Les pediré entonces que se vayan adentro y esperen la aparición de un pensamiento. Lo más seguro es que no aparezcan pensamientos, porque la concentración es la presencia de objetos sin sujeto. La vacuidad es la presencia de sujetos sin objetos. Ambos son simétricos. Cuando estén concentrados siempre y cierren los ojos, lo que percibirán será vacío, vacuidad. Percibirán nada, una inmensa nada, un inmenso silencio, una inmensa quietud. Ese es el siguiente estado deficiente en el mundo interior. No les podré decir en el mundo externo que ya están en concentración, porque si ustedes se dan cuenta, pues aparece el yo, excepto que estén en una dualidad, situación que es muy complicada para que se maneje aún. Para eso entonces les voy a pedir una cosa sencilla. Van a cerrar los ojos. Cierren los ojos, por favor. Sigan las ideas que les voy a plantear. Aparece un león en la selva. Va caminando lentamente. Hace mucho calor. Es la selva del Serengeti, algo parecido a eso. Es muy grande. Camina plácidamente. Está tranquilo. Ahora, por favor, deséchenla y esperen la siguiente idea que les voy a plantear. Deséchenla totalmente y esperen. Es como una pizarra que se borra en espera del siguiente contenido mental. Hay una bandera, la bandera española está ondeando. Está en un mástil muy alto. Sopla el viento. El fondo del cielo es azul. Mientras la observan a la distancia pasan algunas gaviotas.
Empieza a hacer calor. Sin embargo, no deja de soplar el viento. Ahora, por favor, saquen el borrador y con la pizarra borren todo y esperen el siguiente aluvión de información. Quiten absolutamente todo y esperen lo que les voy a decir. Ahora tienen una caja de colores y el dibujo ilustrado de un papagayo. Un papagayo. Cada color dibujado del papagayo tiene un número y cada color tiene un número parecido. Entonces van cogiendo colores y van dibujando sobre los bordes del papagayo. Toman el color verde, dibujan parte de las alas del papagayo, dibújenlo. Toman color amarillo, no importa si acabaron o no de dibujar el verde, y van al pico del papagayo. Dibujan parte del pico del papagayo. Ahora tomen color rojo, dibujen otra parte de las alas o del pecho. Al papagayo le falta muchísimo todavía, pero aún así bórrenlo todo ahora. Desháganlo. Como una pizarra que se borra. Ahora el siguiente paso es ir a la montaña. Van caminando. El paisaje lo escogen ustedes. Un lugar agradable. No hace ni calor ni frío. Hay árboles. Es otoño. Hay todos los colores de los árboles. Todas las hojas están cayendo. Hay verdes, naranjas, amarillos, dorados. Se sientan en una piedra y miran en la extensión el paisaje en donde el bosque se muestra de tantos colores. El viento sopla, hace un bello sol, no hace frío ni calor. Ahora bórrenlo. Les voy a pedir que observen si aparecen contenidos mentales. Si aparece alguno, bórrenlo y noten qué es lo que queda. Lo más seguro es que en su mundo interior lo que hay es un vacío. No hay nada. Quietud. Si intentamos observar las fronteras, se darán cuenta que ese vacío no tiene fronteras. No hay nada. Es más, si llega a aparecer algún pensamiento, fácilmente lo detectan porque todos los pensamientos vienen por delante. Al observarlos, ellos inmediatamente se diluyen. Y cuando se diluye otra vez queda la nada. Esa es la vacuidad, jóvenes. Ese es el estado simétrico de la concentración externa. Ese es el paso siguiente de la eficiencia cognitiva en el mundo interior, como lo es la concentración del mundo externo. Noten que no aparecen contenidos mentales. Hay solo quietud, tranquilidad, silencio. Si llega a aparecer algún pensamiento, quítenlo como hicieron lo anterior. Y otra vez queda el vacío, una y otra vez queda el vacío. Este vacío es el trampolín al siguiente estado de cognición, la no dualidad. La característica de este estado de cognición total, interior, es que el perceptor está atrás y el vacío está al frente. El perceptor está atrás y el vacío está al frente. Pero inclusive pasados unos pocos segundos, se darán cuenta que en ocasiones el perceptor ya no está atrás, sino está en todas partes del vacío. Cuando el perceptor está en todas partes del campo y el campo está en todas partes del perceptor, cuando son simultáneos a eso le llamamos no dualidad. Así de fácil se puede pasar de una atención dual a una total y de una total a una no dual. Ahora en algunos de ustedes que el perceptor esté atrás y el vacío al frente. En otros estarán dispersos en todo el vacío. Una es concentración y otra es concentración no dual.
son estados más eficientes cognitivos de lo que normalmente conocen. Muy bien, pueden abrir los ojos. Lo que quería mostrarles con esto es que si uno hace atractiva la percepción, es fácil seguirla. Al seguirla, todos nuestros sistemas se abocan a conocer. Entonces podemos convertir pequeñas informaciones como las que hemos visto en elementos que nos sirven para poder trascender en la percepción. No es que toque conocer cosas excepcionales, ¿no? Es cosa de conocer correctamente aquello que hay que percibir, solamente eso. Si conocemos correctamente, si percibimos correctamente a través del ejemplo, vamos a entrar en un proceso de cognición más eficiente. Se verifica por el hecho de que en el mundo interior, cuando intentamos percibir si hay contenidos mentales, todos ellos desaparecen. Y junto con la desaparición de los contenidos mentales y con la generación del vacío, surge un calidoscopio de opciones inmensas con respecto a la cognición que la mayoría de las personas desconocen. Uno puede mantenerse observando la inmensidad del vacío estando ahí al frente, como cuando observamos el cielo. Hay nubes, nos acostamos en la cima de una montaña. O a veces nos convertimos en el cielo mismo y somos capaces de deambular en un infinito en el cual somos nosotros los propios límites de él. E inclusive la cognición puede ir todavía más lejos a estados de meditación profundos, en donde las fronteras mentales de lo inconsciente cesan y somos capaces de percibir la totalidad de lo que existe, todo de manera simultánea y a la vez. La atención eficiente se convierte en una especie de intermediario a formas de percepción que son alucinantes para el ser humano. Ustedes no se imaginan lo que se pierden por el hecho de estar simplemente limitados a que la condición consciente está situada exclusivamente en el sentido del yo. Esa forma tan primitiva de percibir el mundo, pues evidentemente lo que causa es la dualidad que el Buda plantea, de gusto y disgusto, de raga dvesha, de dolor y alegría. Pero logrando fracturar esta cognición dual, la representación de la realidad cobra una dimensión diferente en muchas facetas. Esto es lo que hace realmente la atención eficiente. Se hace en el Advaita una diferenciación bien clara entre la práctica externa e interna, ¿no? Sí. Habéis hablado alguna vez de la simetría. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto? A mí me interesaría mucho, porque quizás en el budismo no se hace tanto hincapié en la práctica externa, cómo conseguir eliminar el yo, eliminar el agente en la acción, ¿no? Sí. Nosotros diferenciamos claramente dos entornos presenciales, el interno y el externo. El externo es aquel en donde interviene cualquiera de los 5 sentidos. Y el interno es aquel donde no interviene ninguno de los 5 sentidos. Cuando intervienen los 5 sentidos, o cualquiera de ellos, existe un protocolo, existe un axioma. Para poder realizar la práctica externa, hay que hacer lo que las personas contemplativas hacen, que es exactamente lo mismo que los niños pequeños hacen. Es decir, la atención debe depositarse prioritariamente sobre los objetos de percepción. Es esto y no más.
En la vida cotidiana, mientras cualquiera de los sentidos estén vigilantes, debe ser mayor, debe prevalecer la atención sobre los objetos que sobre nosotros mismos. Cuando la atención deriva en el perceptor y los sentidos están activos, nos perdemos, empezamos a pensar. Noten un niño viendo una película, por ejemplo, de Walt Disney en televisión, ¿sí? Un video. ¿Ustedes han visto el nivel brutal de atención que tienen? ¿Han visto el nivel de concentración que poseen? Eso no lo tiene un adulto. Ningún adulto tiene ese nivel de concentración. ¿Han visto a un niño jugar con un cochecito rodándolo simplemente por el piso? Ese nivel de concentración un adulto no lo posee. Ese nivel de atención tan firme sobre el evento presencial, el adulto no lo posee ya lo perdió. Ahora la fuerza de su yo es más amplia que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que ese niño pequeño está haciendo? Lo que ese niño pequeño está haciendo es proyectar la atención al objeto de percepción. No sé si me entienden. Ustedes imagínense que se les cae un billete de 500 euros. La atención no está en ustedes. No. La atención está en la búsqueda del objeto. Ustedes están conduciendo. La atención está en la aparición de la carretera. La atención está allá, volcada más allá de la frontera sensoria sobre los objetos de percepción. Nosotros al crecer creamos un vicio cognitivo. Es que replegamos la atención sobre nosotros mismos a nuestra zona de confort y de ahí no salimos, estamos protegidos. Entonces vemos el mundo más allá de nuestra zona de confort, más allá de la frontera que hemos establecido de seguridad. Y eso es un conflicto desde el punto de vista cognitivo, porque lo que produce es sentido de diferenciación, produce sentido de yoidad, produce una percepción dual. Con el paso del tiempo, si ustedes hacen esto, se darán cuenta que su cognición, su atención pasa a ser como la atención de los niños. Están atentos a todo lo que pasa a su alrededor, vista, olfato, gusto, tacto. Están allí atentos. Esa es la base del mindfulness. Solo que a diferencia del mindfulness, este proceso de atención deriva en la ausencia del sujeto, mientras que el mindfulness intenta sostener al sujeto. Y ese es el error teórico del mindfulness, solamente se tiene. En el Advaita, la expresión atensiva sobre el objeto hace que el sujeto finalmente desaparezca y entramos en concentración auditiva, visual, olfativa, gustativa o táctil, cualquiera de ellas. ¿Han visto cuando nos hacen un masaje dónde está la atención? ¿Dónde debería estar? ¿En nosotros o en el tacto? Evidentemente en el tacto. ¿Me entienden lo que les digo? Se proyecta el tacto la atención. Nosotros deberíamos funcionar cognitivamente como lo hacen los niños. Este vicio cognitivo se pierde desde los 7 años. Adelante de los 7 años, con el nacimiento y la maduración del sistema nervioso, empieza a morir este proceso. Lo que hacemos es transgiversarlo. Y ahí empieza la confusión cognitiva. Como nadie sabe para dónde va, para dónde conoce, lo que la gente hace es protegerse, y al protegerse lo que crea es sentido de yoidad. Cuando ustedes están atentos, no estén atentos a ustedes, estén atentos al mundo. No es a ustedes que tienen que estar atentos todo el día. ¿Para qué? Ustedes lo que tienen que estar es atentos al mundo, a lo que huelen, tocan, huelen, sienten, a lo que perciben. Tienen que estar al acecho. Ahí tiene sentido el concepto de acechanza. En cambio, cuando los sentidos se desconectan, ustedes lo que tienen que estar es atento al perceptor. Tienen que ser asquerosamente egoístas.
Tienen que saber que existen, saber que son, estar presentes en sí mismos. Lo que vale es lo que son. Tienen que saber que son constantemente, saber que existen. Eso deshace todo contenido mental. Eso lo lleva a la vacuidad. La correcta proyección de la atención en los objetos afuera o la correcta impresión de la atención sobre el perceptor como agente de cognición es lo que hace que derive correctamente la atención y atención eficiente. Entonces, desde tu perspectiva, Iván, ¿cuál sería la principal diferencia que habría entre mindfulness, tradición budista y tradición advaita? Sí. A ver, yo entiendo que la psicología necesita que haya alguien que conozca. Yo entiendo que necesita una entidad consciente. La psicología intenta plantear como base el método científico. Y la base del método científico es el realismo filosófico. Es decir, la representación aristotélica del mundo. Es decir, que el perceptor es diferente de lo percibido. ¿Cómo les pueden ustedes decir a un paciente de que hagan mindfulness para que desaparezca el paciente? O para que desaparezca su conciencia. Eso sería... Bueno, no habría mindfulness, en otras palabras, ¿no? Yo entiendo que claramente tenga que, por soporte, haber una moneda para intercambiar divisas, intercambiar compra y venta de objetos, sea el dólar o sea el euro. Eso se entiende, o el oro. Yo entiendo que el mindfulness necesite como ha emergido de un proceso psicológico de un yo. El gran problema es que cuando la concentración es profunda, en la medida en que la atención es más eficiente, el sentido del yo se relaja, hasta que finalmente el sistema cognitivo es capaz de operar sin la necesidad de un yo, como es el caso de la concentración. Toda persona que está concentrada es más eficiente cognitivamente. Toda persona que está concentrada es más eficiente cognitivamente. Toda persona que está concentrada en conducir un coche es mucho más eficiente. Toda persona que está concentrada en la tarea que realiza, sea cual sea esta, su percepción es más eficiente. Si está más atento, memoriza más. Si está más atento, aprende más. La gran diferencia con el mindfulness es que la expresión atenta de la respiración, por ejemplo, si es la respiración lo que se sigue, hace que el perceptor de la respiración termine, muera, y solo quede respiración. Solo haya respiración. Solo existe respiración. Si obligamos a que la respiración coexista atentamente con un perceptor, lo que queramos es caos. La coexistencia es forzada, solamente se da en la dualidad. Existe coexistencia no forzada, pero en la no dualidad. En la dualidad hay coexistencia forzada y tratar de que haya un perceptor que se esfuerce en detectar el movimiento de la respiración es como introducir toxicidad en cada cosa que comemos. Al final nos intoxicamos. Entiendo que el mindfulness quiera afianzar al yo, porque muchas veces está determinado para personas con problemas, con ciertas patologías. Y entiendo que las personas con patologías necesitan un afianzamiento egoico, eso es claro, por supuesto. Pero la atención eficiente va más lejos de esto. Y la gran diferencia es que si una persona hace correctamente el mindfulness, esa persona desaparece porque está usando cualquiera de los sentidos para introducirse en la cognición, razón por la cual el perceptor se desvanece. Si se permite el desvanecimiento al perceptor y se mantiene ese estadio, él puede derivar fácilmente en la no dualidad, que es el siguiente estado deficiente de cognición.
pero diría que la gran diferencia es que no se obliga al yo a permanecer. Okay. Vamos a, dentro de poco, dar paso a preguntas y respuestas que queráis. Y antes, os invitaría a que hiciésemos una última práctica, si te parece, 5 o 10 minutos, y luego pasamos a preguntas y respuestas. La práctica que desees y que pienses que más nos puede ilustrar la zaita. Vamos a hacer lo mismo. Otro ejercicio, pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a jugar. La mayoría de ustedes son visuales, por eso uso ejemplos visuales, pero podrían ser auditivos o táctiles. Los hay de todo tipo. Vamos a intentar recordar cosas simpáticas, cosas que nos llevan a estar constantemente atentos a ellas vez tras vez. Ese constante estado de atención sobre los procesos mentales, sobre estar atentos, pues nos van a llevar a un tipo de atención interesante. Un poco la luz, ¿te parece? Sí, si quieren, sí. Mientras la bajan, sigo hablándoles, ¿vale? La idea entonces es estar muy atentos a lo que les solicito que recuerden. Ahora los puedo ver mejor, claro. Ahora ya les veo un poco las caras. La idea entonces, como les decía hace un instante, es que ustedes sigan la disquisición que les solicito. Traten de recordar las cosas que les pido. Y estaremos así unos pocos minutos, muy pocos, 3, 4, lo suficiente para que al estar tanto tiempo presente recordando, sigan en el presente. Y nos iremos para adentro. Les solicitaré que esperen si aparecen contenidos mentales, si aparecen sentimientos, pensamientos. Si han hecho bien la práctica, serán perceptores de un vacío. Me imagino que ya les pasó a muchos de ustedes eso, ¿no es cierto? Y vamos a analizar ese vacío, yo les hablaré un poco de él y luego nos quedaremos unos pocos minutos en esa experiencia. Cierre por favor los ojos. Intenten encontrar el primer recuerdo que tengan de su vida. El primero de todos. Intenten recordarlo. Intenten notar a qué edad aproximadamente fue. Noten si habían personas alrededor de ustedes. Noten si era de día o de noche. Noten si caminaban, si ya podían hablar o no. Bien, ahora lo vamos a quitar, bórrenlo, como una pizarra. Cambiamos de canal y entonces aparece otra película. Acuérdense de la primera vez que montaron en bicicleta. Allá por los 3, 4, 5, 7, 8 años, vaya a saber cuándo. Cada uno tiene su propiedad. Intenten acordarse del color del barco de la bicicleta. Intenten acordarse del color. Intenten recordar si había gente alrededor de ustedes. Intenten recordar si era de día o de noche. ¿Se acuerdan de la primera caída? ¿O de alguna de ellas? Seguro que sí. Muy bien. Otra vez pasamos la pizarra. Cambiamos de canal. Vamos a intentar recordar la última vez que compramos zapatos. La última vez que compramos zapatos. ¿De qué color eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué almacén los compraron? ¿Se acuerdan de la persona que los vendió? ¿Se acuerdan del costo del par de zapatos? ¿Aún los tienen o ya no los tienen? Muy bien. Ahora cambiamos de canal, cambiamos la película, vamos a otro lugar. ¿Recuerdan lo que huele el campo recién cortado después de que llueve? Intenten recordarlo. A lo que huele el campo, el césped recién cortado después de la lluvia.
¿Alguna vez, ahora pueden quitarlo, alguna vez han tocado, por ejemplo, un caballo, la piel de un caballo vivo? ¿Alguna vez han tocado el animal, por ejemplo, un perro? Sienten la sensación en el tacto con la piel, con el pelo. Desechen eso ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a alguien llorar? Intenten recordar la última vez que vieron a alguien llorar. Primero, llorar de alegría. Vamos a buscar a alguien que lloró de alegría. No ustedes, alguien que lloró de alegría. La última vez. ¿Fue hace cuántos meses? ¿Hombre o mujer? ¿De día o de noche? Ahora pasemos al llanto triste. La última vez que vieron a alguien llorar por algo triste, algo conflictivo, hombre o mujer, ¿hace mucho tiempo? Ahora desechamos todo, quitamos todo. La última vez que miraron el cielo, ¿saben de qué está la luna ahora vestida? ¿Saben en qué nivel está? ¿Saben si está creciendo o menguando? Bien, ahora deséchenlo y vayan adentro. Esperen si aparecen contenidos mentales. No hagan nada, no se esfuercen, simplemente observen desde su mundo interior, sin esfuerzo alguno, sin tensión alguna, sin esperanza alguna, solo observen. Noten que fácilmente no viene nada. Noten que están inmersos en un vacío. Ese vacío no tiene fronteras. Es interesante, ese vacío no tiene fronteras. Si llega a aparecer un pensamiento, pueden desecharlo como ya saben hacerlo. Y lo que otra vez queda es el vacío. Noten cómo se puede estar allí sin esfuerzo. Es interesantísimo, en un vacío sin esfuerzo se puede permanecer. Ese vacío con el paso del tiempo tiende a ser homogéneo. Una característica esencial de ese vacío es que está al frente de ustedes. Es muy común que el vacío esté al frente y ustedes estén atrás. Pero en ocasiones pasa algo especial. El perceptor queda inmerso en el vacío, en todas partes de él, en todo lo infinito de ese vacío. A eso le llamamos no dualidad. El perceptor está en todas partes, simultáneamente en todos los lugares del campo. Cuando no, puede volver a la concentración y luego pasar otra vez de nuevo a la no dualidad. Puede ir y venir. Lo interesante es que no aparecen los contenidos mentales. No hay nada que hacer. No hay esfuerzo por hacer. No hay meta. Todo ocurre por sí mismo. No se esfuercen. Simplemente existan. Estaremos 5 minutos. Atentos, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Regresamos. Pueden abrir los ojos. Buenos días. Vamos a acabar este rato que tenemos hasta las 6 con un turno de preguntas y respuestas. Yo creo que ha sido esclarecedor lo que nos ha comentado César sobre esta pequeña y breve introducción a la Advaita, pero dejamos este
turno de preguntas, 15 minutos. Sí que os pediré que las preguntas sean al grano, concretas. Por favor, no speech, sino pregunta concreta, si no cortaría. ¿Vale? Vamos pasando, tenemos... Sí, buenas tardes. Una pregunta, el sistema de Atmavichara de Ramana Maharshi, de la pregunta repetida de quién soy yo, ¿se considera como una técnica también para entrar a este estado? Sí. ¿Y cuánto perseverar en él, por decirlo? Que ese es el punto ahí donde he visto que eso se no va pierde. por ahí. No va por ahí. Mira, Ajá. el Atmavichara, que es lo que planteas tú, o autoindagación, es un tipo de recogimiento donde preguntas sobre tu naturaleza existencial, ¿quién soy yo? De tal manera que al no haber respuesta alguna, lo que se genera es una condición de permanencia de silencio. ¿Quién soy yo? No busca una respuesta, busca ausencia de respuestas. Si tú buscas una respuesta en quién soy yo, entonces lo que hay es intrometido a alguien que busca una meta en la pregunta, y la pregunta no traduce la esencia de lo que busca. Lo que la pregunta busca es esclarecer la mente. Por ejemplo, yo te digo, piensa en un círculo cuadrado. Piensa en un círculo. Déjale porque es que tiene que contestarme. Gracias. Yo te digo, piensa en un círculo cuadrado. ¿Cuál es la contestación? No puedo porque no. ¿A dónde va la mente? A ninguna parte, no. Eso es lo que busca. Es como el koan zen. ¿Qué? Como el koan en el zen que... Sí, pero es parecido, sí. Okay. Sí, bloquea la mente. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuántos metros tiene un kilo? No es, bien. No es lógico. La pregunta, ¿quién soy yo?, debe hacerse con tanta intensidad, con tanta discernimiento y tanta claridad, que lo que trae no es una respuesta, porque si trae una respuesta se hace mal la pregunta, porque la respuesta viene para alguien que todavía está inquieto ante una situación que no entiende. ¿Me sigues? Sí. Por lo tanto, ¿quién soy yo? Es un mecanismo para desvertebrar el sentido dual si la pregunta se hace correctamente y tienes el nivel de hacer la pregunta. Porque cualquiera como loro puede preguntar quién soy yo. Okay. Pero eso no quiere decir que por preguntar eso hay una respuesta o no hay una respuesta. Es mucho más fácil preguntar ¿dónde está el círculo cuadrado? Eso genera más quietud mental muchas veces que plantear quién soy yo. ¿Quién soy yo? Debe hacerse, como hizo Ramana en su búsqueda interior, con tal intensidad, con tal claridad, se replega tanto sobre sí mismo que lo único que existe es el propio perceptor. Ese propio perceptor en sí mismo, lo único que reconoce es que él es un continuo de conciencia. Eso es lo que percibió Ramana. Okay. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta acerca de todos los días vivimos una experiencia en el momento en el que estamos despiertos y vamos a entrar en el sueño. Hay un instante en el que perdemos totalmente la conciencia y a veces volvemos otra vez y yo tengo la sensación muchas veces de la pérdida total de no sé quién soy ni... quiero decir, ese instante a veces es una experiencia de no dualidad o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no. Mira, ese estado es una fracción de desconocimiento del que está despierto o del que está dormido. No es una fracción de conocimiento, es una fracción de desconocimiento de que está despierto o el que está dormido. Normalmente es una fracción de desconocimiento del que está despierto. Porque el que está dormido generalmente reacciona más por eventos inconscientes. Es difícil que haya un tren consciente-inconsciente, es difícil. Eso lo que demuestra básicamente es que eres una profunda observadora de tu mundo interior y de tu mente. No más que eso demuestra.
y demuestra el hecho de que en el instante donde pierdes el control, quieres saber por qué lo pierdes, para qué lo pierdes y a dónde vas después. Eso que te pasa a ti no es síntoma de nada, ni es importante, excepto para ti, porque es la representación de tu incesante búsqueda de saber qué es lo que pasa con tu mente. Una pregunta desde la ignorancia. Cuando has hablado del sentido de yoicidad... ¿El sentido de? Yoicidad. Sí, yoicidad, has hecho como un breve paréntesis diciendo, bueno, me ha parecido entender, en los casos de psicopatología es diferente. ¿Podrías aclararlo un poquito? Claro, lo que pasa es que el Vedanta no está para esos casos. Vale. Es decir, el Vedanta está hecho por una persona que puede empezar a atender de manera eficiente. Una persona que tiene el criterio para reconocer de que no está en el presente. Tú a un niño, cuando nace, no le puedes dar un pedazo de carne porque lo intoxicas. A un niño de 4 o 5 años le puedes enseñar ecuaciones diferenciales porque no las va a entender. El Vedanta es una psicología para gente sana, en donde la atención como elemento trascendental se convierte en la fuente y en la base del aprendizaje y del conocimiento. No se trata ni se plantea con el Advaita de evitar una patología. Para eso está la psicología y para eso está la psiquiatría. Lo que buscamos no es ese tipo de target, no es ese nivel de personas. Ese nivel de personas está en el tipo de planteamiento que llamamos dual, la patología de la cognición dual. Lo que buscamos no es desentrañar la patología de la cognición dual porque finalmente ella desaparece cuando la atención es presencial y lo que buscamos son las pautas, las marcas y los indicadores de una representación eficiente de la cognición. ¿A dónde debe ir una persona sana que conoce? De acuerdo, gracias. Buenas tardes. Reconozco que al principio me he perdido un poco, no sabía muy bien de qué estábamos hablando, pero luego, no sé, también desde el desconocimiento también del budismo, de estos términos, a mí me ha venido a la mente, y no sé si tiene algo que ver o no, la novela de El juego de Ender. No sé si la conoces. ¿Me preguntas a mí? No. Sí. No. No. ¿Juego de Ender? De Ender, sí. No, ni idea. Bueno, pues es o la película de Avatar. Sí, eso sí la vi. En la que al final el avatar el humano llega a meterse en el avatar y entonces... Sí, te entiendo. Sí. Bueno, lo de Ender no sé si es más profundo. Es una novela que trata de explicar un concepto filosófico, ¿no? De cómo tratan de llevarte con unas normas muy claras y tú trasciendes todas esas normas y creas un mundo aparte. Es diferente. ¿Y la pregunta? Nada, es que era eso, que si esto que estábamos hablando tenía que ver con este nivel de... No, mira, cuando lo único que se traslada entre el estado dual, total y no dual, lo único que se traslada es la continuidad de la conciencia. El perceptor, el yo, desaparece en cada uno de ellos. No existe alguien ni algo que continuamente vuele de estado en estado. Lo que ustedes llaman yo, lo que se llama yo, no es más que el sentido de apropiación de los propios recuerdos. Cesando los recuerdos y estando en el presente, cesa el yo. El yo es el sentido de posesión de los recuerdos. El yo es la etiqueta de las cosas. Esto es fuente de oro. Esto es el yo. El yo es lo que me representa a mí como alguien, pero no hay un yo sustancial. No existe un yo sustancial.
No existe la sustancia de alguien que evolucione. Eso no se da, eso es mentiras. Entonces, cuando tú estás en el presente y excluyes toda opción de percepción excepto lo que es, inmediatamente desdibujas e impides la aparición de lo que está sometido al impulso del esfuerzo por pensarse. Entonces desaparece el sentido del yo, por eso aparece la concentración. La concentración cotidiana es el más claro mecanismo del terrible enigma cognitivo. ¿Cómo podemos conocer sin que haya alguien que conozca? Y básicamente es porque la atención eficiente lo que ha hecho en la concentración es derivar en la continuidad del presente, de tal manera que no se le requiere de conocer a través de un yo. La conciencia por sí misma, por definición, conoce, no requiere a alguien que conozca. Por esa razón no eres tú la que viaja al sueño. Es una construcción onírica la que toma el control del yo. Y luego de ella despiertas a una que tiene una secuencia lógica a la que tú sí llamas yo, pero no existe algo que permanezca en los estados de percepción. Lo que hay solamente es conciencia, no más que eso. Buenas tardes. Hola. Bueno, gracias porque ha sido muy interesante escucharle. Y quería preguntarle, desde esta estructura que usted plantea de las distintas distribuciones, De la atención. de las distintas distribuciones, ¿no? De la dual, total y luego no dual, ¿vale? A mí bueno, pues me gustaría si pudiera comentar algo acerca de la muerte y la relación de esta última distribución no dual, si es el punto adecuado. No tiene nada que ver, no. La gente nace y muere en la dualidad. Cuando se mueren, se muere el cuerpo, pero no se muere la mente. Cuando una persona desencarna, muere su cuerpo, pero no su mente. Se parece mucho a los sueños. Entonces, cuando se van al otro lado, empiezan a ver gente, los conocidos que ya se ha venido, empiezan a tener sus propias inquietudes, disquisiciones, miedos, angustias. Están igual de jodidos que antes, porque se lleva la mente, como te le llevas todos los sueños. Y en esa cognición aparece el sentido de yo diferente a lo que percibe y sigue la dualidad. No tiene nada que ver la no dualidad con el hecho de la muerte, ¿no? Hola. Hola. Esta pregunta viene desde la dualidad. Cuando yo vivo en la dualidad genera resistencia. La resistencia, porque yo soy el objeto que percibe, yo soy el sujeto que percibe el objeto como diferente y eso genera resistencia y la resistencia me lleva a aprender. No, te lleva a crear hábitos, aprender no, a crear hábitos. Me lleva a crear hábitos. ¿En la no dualidad no hay hábitos, no hay aprendizaje? Hay habilidades. El hábito es una reacción a un estímulo impulsada por esfuerzo. La habilidad es una reacción a estímulo impulsado por la espontaneidad y la naturalidad. Por eso, si tú educas a los niños basándote en las habilidades innatas que poseen, será diferente de educarlos instrumentando hábitos en ellos, porque todo hábito implica esfuerzo. Y pareciera que la dualidad es un estado previo para llegar allá y que necesitamos aprender a estar en la dualidad para poder llegar a la no dualidad. No, el hábito es la dualidad es la consecuencia, no es la causa. No. Ustedes piensan al revés. Ustedes creen que toca ir de la dualidad a la no dualidad. Lo que yo les planteo es que tú ya estás en la no dualidad y que no la percibes porque piensas tanto que no te enteras, excepto entre pensamiento y pensamiento. Si tú estás de manera atenta entre pensamiento y pensamiento, vas a darte cuenta del inmenso abismo que hay en la infinitud. Por ejemplo, en este instante aún hay sol. Si hubiesen nubes, no quiere decir que no esté el sol.
Si es de noche no quiere decir tampoco que esté el sol, simplemente estamos en la zona oscura. Sol siempre hay. Lo que tú eres siempre es. Pero como tú lo que planteas es la experiencia a través de la posesión de lo que sientes, lo único que es libre en ti es el instante del aprendizaje. En el instante eres libre cuando aprendes, cuando comprendes, cuando sabes. De resto eres esclavo de tus propios hábitos mentales. Sino mi tranquilidad es que como tú y yo somos lo mismo y tú vives en la no dualidad, yo soy no dualidad. No, esa es tu opinión. Eso no es una vivencia, eso es una opinión. Es una opinión como que todos somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos. Es igual que eso. Eso no pasa de ser una opinión. ¿Más opiniones? Una opinión más desde la dualidad. Ya acabamos, que son las 6. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si esto que nos presenta, entre estos, todo lo que nos ha contado, es fluir en ese aprendizaje de gozo, porque es un talento, una habilidad, es un talento que tienes. Entonces es un aprendizaje de gozo en el que podemos, en el que somos, fluir. Somos un fluir, como algo así como un estado de flow, que disfrutas y ahí estás fluyendo en la impermanencia, en esa aceptación de gozo. Hay gozo sin quien goce. De disfrute, de juego. Hay disfrute sin disfrutador. Hablo del juego. Hay juego sin quien juega. Sí, por eso me refiero que como hablo del juego, como el enfoque también de la atención. El juego es un catalizador que permite cambiar la actitud cognitiva. Como catalizador me refiero. Como la sorpresa o el asombro, por ejemplo, también. Como la curiosidad del niño que está atento y puede estar en ese estado. Exactamente. Eso entiendo. Sí, que eso es lo que permite. Ese catalizador permite situarse en el presente al niño. Y de ahí aprender 2, 3, 4 idiomas en 2 años. ¿Eso es fluir en una impermanencia? Lo que pasa es que su sistema nervioso todavía es inmaduro, no tiene sentido protagónico. Eso permite y ayuda a que se dé la conciencia de esa manera, la cognición de esa forma y el aprendizaje de esa manera. Pero cuando su sistema nervioso empieza a madurar a los 7, 8 años, se pierde todo. Es que si no maduro tampoco tiene la posibilidad de la percepción no dual. Bueno, ya no hay preguntas ni quien pregunte porque son las 6 y hemos acabado. Muchas gracias. Muchas gracias.